Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Elephant VFX. En lo que parece ya que es una tradición de grabar un podcast al año, más parece complicado. Y hoy estaba leyendo la Variety de este mes, que salió ayer mismo. Y bueno, estaba leyendo un artículo sobre la huelga de Hollywood, que como sabéis lleva ya una temporada, convocada principalmente por el sindicato de guionistas y secundada desde ayer por el sindicato también de actores. Así que he creído conveniente grabar un podcast rápido, espero que no me lleve mucho tiempo, ya que de lo contrario se hace muy pesado como casi todos mis podcasts. Así que simplemente quiero dar un poco de contexto a qué significa esta huelga, pero siempre quiero hacerlo desde el punto de vista de los efectos visuales, que a fin de cuentas es lo que somos los que nos interesa este podcast. ¿Vale? Eso es principalmente lo que quiero hacer. Explicarlo de forma rápida, ponerle un poco de contexto, quizás comentar alguno de los puntos reivindicativos desde la visión de un profesional de los efectos visuales, y quizás podemos terminar con un pequeño comentario de cuáles pueden ser las posibles consecuencias para los que nos dedicamos a realizar efectos visuales. Bien, antes que nada, sabéis que esta huelga está convocada principalmente por el sindicato de guionistas, o lo que se llama The Writers Guild of America, y desde ayer también, como decíamos, secundada por el sindicato de guionistas o The Screen Actors Guild. Y la parte contraria, la asociación o el sindicato que ampara la parte contraria, es el AMTP, que es el Alliance Motion Picture and Television Producers. Básicamente, los estudios. Es decir, quien contrata a guionistas y actores para realizar sus shows, sus producciones, sus películas, sus series de televisión o streaming. Y esta huelga empezó ya hace tiempo. Esta huelga lleva desde primeros de mayo, si no me equivoco. No recuerdo exactamente qué día se convocó, pero desde 1 de mayo del año 2023. Por si estáis escuchando este podcast en el año 2128. Bien. Entonces, mayo, junio, julio. Llevamos prácticamente... el mes de mayo prácticamente completo, el mes de junio prácticamente completo, y ahora estamos empezando, o estamos a mitad de julio prácticamente. Ayer, ayer a las 12 de la noche, hora no sé qué zona horaria, se reunieron o se adjuntaron a esta causa, como decíamos, The Screen Actors Guild, el sindicato de actores. Qué curiosidad que justo al finalizar la premiere de Oppenheimer en Londres. Es decir, que sí que les dio tiempo para presentar, para hacer la alfombra roja del preestreno de Oppenheimer, y justo después se unieron a la huelga. Casualmente, a partir de ahora, las películas que se van a estrenar, los grandes blockbusters que se van a estrenar en lo que resta del año hasta que la huelga se desconvoque, no podrán hacer alfombra roja, no podrán hacer esa promoción de películas. Así que supongo que le habrá venido bien a Christopher Nolan y a su producción, que, bueno, para meter el primer comentario desde el punto de vista de los efectos visuales, manda narices, que sea una de las personas menos agradecidas a nuestra industria que se pueda beneficiar justo de cuando empezaba esta huelga. Pero en fin, eso es otra historia que podemos comentar otro día. Bueno, ahora que tenemos a estos dos sindicatos, tanto el de actores como el de guionistas, en huelga, cabe recordar que es la primera vez que estos dos sindicatos, tanto guionistas como actores, están en huelga desde 1969. Desde 1969, que casualmente es donde, gracias a esa huelga de 1969, es donde se consiguieron la gran mayoría de mejoras que han sido implantadas hasta la actualidad
en la industria del cine. Es decir, las huelgas sirven para algo y está claro que en la anterior gran huelga del cine se consiguieron algunos de los derechos más importantes de los que han gozado durante todas estas décadas, tanto escritores como actores como otros profesionales del cine. La última huelga de guionistas, si os acordáis, fue en el año 2007 y duró 100 días. ¿Ok? Duró 100 días de calendario y se estima que tuvo un coste simplemente al estado de California de 2.1 billones con B en ganancias. Es decir, las huelgas funcionan para conseguir derechos y las huelgas causan daño que impacta a mucha gente. Y por otro lado, para eso se hacen, para causar un daño evidente y que la parte con la que estás luchando pues se den cuenta de esos daños y intenten darte esos derechos que pides para subsanar dichos daños. Bueno, en fin. Huelga 101, ¿verdad? Bueno, entonces, para entrar directamente a hablar un poquito más de lo que se pide en esta huelga del año 2023 y qué es lo que se reivindica y un poquito cuál es el contexto. En los últimos, no lo sé, entre 10 y 20 años, diría yo, o 10 y 15, 10 seguro, 15 también, supongo que entre 15 y 20 años, todos los que nos dedicamos al mundo del entretenimiento audiovisual, pues, bueno, especialmente cine y televisión, nos habremos dado cuenta de que el panorama ha cambiado considerablemente, ¿no? Lleva cambiando pues, en los últimos 40 años, en los últimos 10, 15 años ha cambiado considerablemente, principalmente por la entrada en este panorama audiovisual de las plataformas de streaming. Tener en cuenta que en lo que se llama broadcast, que es la televisión tradicional, la de toda la vida, la de los canales de cable en Estados Unidos, se producían una media de 80 shows al año, más o menos. Mientras que hoy en día, si combinamos los canales de cable más los streamers, las plataformas de streamer, mejor dicho, se están produciendo alrededor de 500 shows al año. Hemos pasado de 800 a 500. Esto es algo que los que nos dedicamos a los efectos visuales lo hemos también sufrido o padecido. Y no necesariamente nos parecía algo malo. Mientras que hace 20 años se producían X películas con efectos visuales, hoy en día, gracias a las plataformas, hay muchas más películas y series que necesitan efectos visuales, lo que para nosotros, para los artistas de efectos visuales, significa más oportunidades de trabajo. No solo significa más oportunidades de trabajo, sino que también significa, es decir, cuando digo más oportunidades de trabajo me refiero a que tenemos más trabajo, los artistas de efectos visuales, pero también las generaciones que están empezando tienen oportunidades mucho antes que las generaciones anteriores. Hoy en día es muy común que alguien termine de estudiar efectos visuales y a la semana siguiente tenga trabajo en un estudio de efectos visuales. Eso en una generación como la mía y por supuesto las anteriores no ocurría. Esto también se ve reflejado en los guionistas. Los guionistas han tenido más oportunidades de trabajo y sobre todo los guionistas incipientes han tenido más oportunidades de trabajo gracias a que hemos pasado de producir 80 shows al año a pasar a producir 500 shows al año. Entonces, esta es una de las partes beneficiosas de la entrada de las plataformas de streaming en el mundo del entretenimiento. ¿Qué ocurre? Que a estos guionistas, por supuesto, dejadme comentar una cosa. Todo esto que estoy comentando, si os vais a la página web del Writers Guild of America, ahí podéis leeros los documentos que han presentado a la prensa y que han presentado a las diferentes uniones y sindicatos, donde explican qué es lo que quieren y por lo que están luchando,
¿vale? O sea, que todo esto que estoy diciendo yo ahora no me lo estoy inventando. Básicamente lo que estoy haciendo es una interpretación de esos puntos que he leído, no de forma, digamos, explícita. Simplemente, bueno, me he quedado con 4 o 5 ideas y son las que estoy comentando. Pero si queréis información redactada de forma profesional por parte y de forma explícita por parte del sindicato, iros a la página web y ahí os lo podéis leer. Obviamente eso es demasiado aburrido, más incluso que esto que estoy contando yo ahora, como para que lo vaya leyendo yo aquí en el podcast. Bien, entonces, como decíamos antes, lo bueno de que con las plataformas de streaming tengamos muchas más oportunidades laborales es precisamente eso, ¿no? Que los profesionales, los escritores que ya están establecidos tienen más trabajo o más volumen de trabajo, que a lo mejor no más calidad del trabajo, ahora vamos a hablar un poquito de esto, pero sí que tienen más volumen de trabajo y los nuevos guionistas que están empezando se les dan más oportunidades para incorporarse a la industria. Lo mismo que nos pasa en efectos visuales. Esto ha pasado exactamente igual en el mundo de los efectos visuales e imagino que a prácticamente cualquier profesional que se dedica al cine o a la televisión. ¿Cuál es el pequeño problema aquí? Y bueno, es un problema, pero es ley de vida también. Y es que todos estos nuevos guionistas, estos guionistas nobles a los que se les ofrecen oportunidades en shows donde anteriormente no las tenían, porque no había volumen de trabajo suficiente como para contratar a todos, se les intenta también enganchar o atraer con el discurso de la representación absoluta que tiene que haber hoy en día en Hollywood, es decir, minorías, etnias, religiones, condiciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se les dice, oye, mira, tú que eres parte de una minoría, y luego vamos a hablar de cómo ha cambiado este sistema de minorías un poquito más adelante, porque hemos incorporado en Hollywood la voz de minorías que antes no tenían esa voz, pero hemos acallado otras que prácticamente dejan fuera a todo el mundo. Hablamos ahora un poquito de todo, lo que es un poco la pescadilla que se muele la cola. Bueno, pero imagínate, tú eres un guionista joven que pertenece a una minoría social y se te dice, mira, no tenías voz, no tenías representación, puedes venirte a trabajar a este show y puedes aportar voz desde las experiencias propias de tu persona. ¿Qué ocurre? Que toda esta joven, minorías o no minorías, se les atrae a la industria y les dices, vente a trabajar aquí, te tienes que ir a trabajar obviamente a donde está la industria, bien sea generalmente Los Ángeles o New York, donde el coste de vida, como sabéis, es muy alto. ¿Y qué ocurre? Que se encuentran con unas nuevas condiciones contractuales que ya no se corresponden con las que había antes en broadcasting, con las que había antes en televisión tradicional. Entonces es como, muy bien, ahora tienes oportunidades para hacer cosas que antes no podías con esta industria tradicional, lo cual resulta muy atractivo, pero una vez estás ahí te das cuenta de que, las condiciones tampoco son las mismas. Y ahora, además, estoy viviendo en 2 de las ciudades más caras de todo el mundo y ni siquiera voy a poder permitirme vivir aquí con las condiciones que me gustaría vivir para poder cumplir el sueño de trabajar en lo que yo quiero. Esto es algo con lo que se están encontrando los guionistas. Tener en cuenta una cosa. En broadcasting, en televisión tradicional, cuando estamos hablando de las series con las que todos hemos crecido, no sé quién está escuchando esto, pero supongo que gente muy joven no, por el tipo de contenido que yo normalmente realizo en Internet. Supongo que la media de edad será de 40 años más o menos, pero bueno, si hay gente más joven, las series de televisión con las que hemos crecido, los que rondamos esa edad, normalmente tenían
una media de 22 episodios. Tenía una media de 22 episodios por temporada, que normalmente empezaban en septiembre, se terminaban en mayo y después había un parón hasta que se volvía a escribir, se volvía a rodar la segunda temporada o la tercera temporada y al año siguiente, otra vez, de septiembre a mayo, se emitían esos 22 episodios. Eso es lo que llamamos el modelo tradicional. Y en ese modelo tradicional, con esos 22 episodios por temporada y con los estándares que se habían firmado en la anterior huelga de 1969, las condiciones que están obligadas a cumplir las productoras establecidas por las diferentes uniones o los diferentes sindicatos, bueno, los guionistas podían mantener unos estándares de vida que ellos consideraban justos en esas ciudades donde tenían que trabajar, en Los Ángeles y en Nueva York principalmente, ¿no? Que son los hubs creativos de, en este caso, Estados Unidos. Esos sueldos, o esas no simplemente sueldos, sino condiciones contractuales en general se establecen en los unions y en los sindicatos, y luego, obviamente, a título individual, pues los habrá que con sus agentes, pues negocien por algo mejor, como ocurre normalmente siempre. Por generalizar un poquito, los guionistas normalmente cobran o por episodio o por semana. ¿Ok? O por episodio o por semana. En broadcasting, en televisión tradicional, estamos hablando de más o menos unos $20,000 por episodio. Es lo que venía a cobrar un guionista. Repito, dependiendo, ¿ok? Hay diferentes rangos de guionistas. Ahora podemos hablar ligeramente sobre ello. Hay guionistas que son más respetados o que tienen más experiencia o que han conseguido más éxitos, que obviamente van a cobrar por encima de esto, pero en fin, lo que establece el Writers Guild creo que son entre 15,000 y 20,000 por episodio, si no me equivoco. Puedo estar confundido, seguramente tengáis acceso a estos datos online. ¿Qué ocurre? Bueno, si estás cobrando alrededor de $20,000 por episodio o por semana, bueno, son unos ingresos con los que los guionistas consideran que podían permitirse vivir en Los Ángeles o Nueva York. Este modelo tradicional, este modelo de broadcasting, deja de existir o deja de aplicarse desde que se introducen en el mercado las plataformas de streaming. Bien, antes de continuar analizando todo esto, vamos como artistas de efectos visuales a echarle un vistazo a esto que acabo de comentar. ¿Ok? Hablábamos del tema de la inclusión al principio, o de la incorporación al sistema laboral de gente con poca experiencia, gente con poca representación, gente que está intentando meter la cabeza en el mercado laboral, etc. Y ahí vemos una relación muy directa con el mundo de los efectos visuales, ¿verdad? Pasamos de tener 80 shows a tener 500, con lo cual hay más trabajo para todos. En un principio, a nivel de volumen, ya hemos visto que a nivel de condiciones no, porque os acabo de decir que estas condiciones dejan de existir en cuanto aparecen en escena los streamers o las plataformas de streaming. Entonces, hasta ahí nos identificamos, ¿no? Decimos, vale, soy un artista de efectos visuales y estoy con los guionistas. Pasamos a tener más trabajo, puedo meter la cabeza. Mientras que antes podía entrar en el mercado laboral después de 7 años batallando en anuncios, en proyectos más pequeños, ahora veo que salgo de estudiar y ya puedo meterme en una gran producción de efectos visuales. Ok, genial. Vamos al siguiente punto. Está clarísimo que una producción de cine o de televisión no puede ocurrir sin un guionista. Con lo cual, que un guionista cobre entre 15,000 y $20,000 por semana, podemos decir, bueno, me parece justo.
un actor va a cobrar mucho más, un guionista, que es una parte extremadamente importante de la producción de cualquier tipo de show, tiene que estar bien compensado. Ok, perfecto. Podemos debatir, obviamente, si $20,000 por semana es estar bien o es estar mal compensado, y ahí dependerá de una serie de factores en los que no vamos a entrar, pero si lo comparamos directamente con nuestro sector, un artista de efectos visuales que cobre $20,000 por semana, seguramente no vais a conocer a muchos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es cuando nos damos cuenta una vez más de que los artistas de efectos visuales somos, nada, ¿no? No importamos a nada ni a nadie. No va a cobrar un artista de efectos visuales $20,000 por semana, nunca. Puede que los cobrase un supervisor de efectos visuales de show, sí que los cobraría, pero obviamente es una persona de 1,000 que estamos trabajando en esa producción. En fin, entonces, aquí nos damos cuenta de lo alejados que podemos estar en la industria del cine con gente con la que compartimos trabajo, responsabilidades y que en algunos casos somos bastante equitativos en cuanto a importancia dentro de una producción. Que sin escritores no se pueden hacer, sin guionistas no se pueden hacer las producciones, sin artistas de efectos visuales, obviamente tampoco, ¿no? Hoy en día ninguna película se puede hacer sin efectos visuales, ninguna, punto. ¿Ok? No, algunas sí, otras no, ninguna. Hoy en día no se puede hacer ninguna película sin efectos visuales. Al menos ninguna película comercial, me refiero, ¿vale? Bien, seguimos analizando un poquito. Bien, con este contexto entonces de lo más o menos cómo funcionaba el broadcasting, la televisión tradicional, y de más o menos qué podía esperar cobrar un guionista regular, un guionista medio en cuanto a contrato se refiere, al menos en cuanto a sueldo por episodio, por semana, y esas condiciones que decimos que podían mantener, esas condiciones de vida que podían mantener en ciudades donde el coste de vida es muy alto, de repente nos encontramos con que vienen los streamers y, por un lado, nos beneficia a los escritores en el sentido de que ya podemos tener más volumen de trabajo, ya podemos tener escritores noveles entrando en la industria, y aparece también algo más o una característica más del streaming que puede resultar atractiva a los escritores. Y es algo que hasta el momento había sido fundamental en broadcasting o en televisión tradicional, que es la publicidad. Recordad que un guionista, y esto es muy importante sobre todo para los que hayáis visto televisión, para los que tengáis ya cierta edad y hayáis visto series de televisión, en la televisión, sobre todo en televisiones públicas, había muchos anuncios de televisión. Había mucha publicidad. Y yo creo que de forma negativa para el trabajo de los escritores, tenían que adaptarse a eso también, porque había que escribir pensando en la publicidad, había que escribir pensando en dejar un cliffhanger, ¿verdad? En dejar una línea de acción o un diálogo o algo para que cuando saltan los anuncios, la persona, el telespectador, se quedase sentado viendo los anuncios o levantándose rápido al baño y volver corriendo para no perderse cuando volviese a empezar la serie porque le habían dejado con la miel en los labios, ¿no? Entonces había que escribir pensando en cuándo eran los cortes publicitarios, eso es así. De repente vienen los streamers, no hay publicidad y una cosa menos en la que tiene que preocuparse un guionista. Entonces, en ese sentido, las plataformas, el streaming, le ha venido bien a los escritores, de forma creativa, me refiero, ¿no? A la hora de simplemente centrarse en su trabajo creativo de escribir guiones. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahora con el streaming? Pasamos de esas 22, más o menos, 22 episodios que solía tener una temporada, una serie de broadcasting, a 8 episodios, o incluso menos, que suelen tener las series de plataformas de streaming. Ese es más o menos la media, ¿verdad? Tenemos unos 8 episodios normalmente. ¿Qué ocurre? Que se reduce considerablemente
las semanas laborales de un guionista. En broadcasting, en televisión tradicional, un guionista solía estar empleado durante 40-45 semanas al año. Mientras que hoy en día, en las plataformas de streaming, un guionista suele estar empleado unas 20 semanas al año, en el mejor de los casos, normalmente sobre 10-12 semanas al año. Es decir, pasamos de 40 a 20 en el mejor de los casos, o a 10, 12, incluso 8 he leído en algunas entrevistas. Obviamente, ahí ya estamos hablando de una reducción muy importante del salario de los escritores. No necesariamente del salario de su caché. Si antes estábamos hablando que un guionista viene a cobrar entre 15.000 y 20, un guionista medio, entre 15.000 y 20.000 dólares por semana, ahora está cobrando lo mismo en cuanto a caché, pero está trabajando la mitad o 3 veces menos. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que antes un guionista podía permitirse tener un trabajo al año. Trabajaban 40-45 semanas al año, luego había unas semanas donde no se trabajaba. Ahora hablamos un poquito de esto ahora en un minuto, qué ocurría cuando no trabajaba un guionista. Y ya está, con eso tenía suficientes ingresos para vivir durante todo el año en Los Ángeles, Nueva York o cualquier otra ciudad con un coste de vida elevado. ¿Qué ocurre? Que si en lugar de tener trabajo 40 semanas al año, tienes trabajo 12 semanas al año o 15 semanas al año o 20 semanas al año, de repente se dan cuenta de que no pueden vivir en estas ciudades con el estilo de vida que seguramente les gusta y, por otro lado, se merecen o creen que se merecen y no lo ven justo. Esta nueva situación, ¿qué ocurre? Que les obliga a hacer dos cosas. Uno, no introducirse en esos mercados laborales porque dicen, mira, yo no puedo vivir en Los Ángeles trabajando 20 semanas al año. O les obliga a tener varios trabajos durante el año. En lugar de trabajar en una serie durante un año, tienen que trabajar en 3 o 4 series para poder tener unos ingresos como los que tenían antes de la aparición de los streaming, de las plataformas de streaming. Y esto a lo mejor, hay gente que lo puede compaginar, hay gente que no lo puede compaginar, a lo mejor hay problemas de agenda entre unos y otros, hay problemas también de competencia y confidencialidad entre algunos de estos shows. Ahora vamos a hablar un poquito también sobre esto. Entonces no es la situación ideal para ellos. Llegamos entonces a una nueva etapa en la vida de estos profesionales del cine, donde lo que manifiestan es que sienten que están en una situación de inestabilidad e inseguridad de no saber cuándo va a aparecer el siguiente trabajo. Y aquí, como artistas de efectos visuales, supongo que todos podemos sentirnos reflejados. La mayoría de artistas de efectos visuales están contratados por obra y servicio, están contratados para trabajar en una película. Cuando esa película se termina, tienes que buscarte otro trabajo en otro estudio o en el mismo estudio, pero intentar conseguir un contrato en otra producción, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que vas a estar viviendo en una de las ciudades más caras del mundo, porque los mejores estudios de efectos visuales suelen estar en las ciudades más caras del mundo. Vas a estar en Londres, vas a estar en Los Ángeles, vas a estar en San Francisco, vas a estar en Vancouver, vas a estar en Sydney, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, de repente te ves encarcelado, por así decirlo, en este mundo donde para poder sobrevivir en esas ciudades que tienen un coste de vida muy alto, tienes que estar continuamente trabajando, pero es que cuando se acaba un trabajo no sabes cuándo va a empezar el otro. Esto le ocurre a ellos, a los guionistas, y nos ocurre a nosotros, los
los artistas de efectos visuales. Me estoy centrando sobre todo en guionistas porque son quienes empezaron esta huelga. Los actores la han secundado, pero hasta que yo sepa, no han publicado, creo que han publicado algún comunicado, etcétera, pero creo que no han publicado ningún documento oficial a través del sindicato donde escriban lo que reivindican. Así que creo, puedo estar equivocado, pero creo que los actores lo que están haciendo es apoyar a los guionistas poniéndose también en huelga, pero que sus peticiones básicamente son las mismas, porque todo esto, a fin de cuentas, también afecta a los actores. Y tener en cuenta que actores son muchos actores, no son solamente las grandes estrellas que cobran entre 25 y 50 millones por producción, ¿de acuerdo? Hay actores de todo tipo, o sea que también hay actores que se las pasarán canutas para poder llegar a fin de mes viviendo en los sitios donde viven. Ok. Vale, pues vemos que realmente, como artistas de efectos visuales, podemos sentirnos reflejados en todo lo malo por lo que están pasando los guionistas. Curiosamente, no nos vemos reflejados en nada de lo bueno. Bueno. Otro paradigma que ha cambiado entre broadcasting, televisión tradicional y streaming. En televisión tradicional, los shows, las series, solían filmarse al mismo tiempo que los guionistas seguían trabajando en nuevos episodios. Es decir, si tenemos una serie con 22 episodios al año, a lo mejor se escribían 8 episodios, se empezaba a rodar la serie y los guionistas seguían trabajando en el resto de episodios. ¿Ok? Entonces los guionistas trabajaban durante la producción del show. No solamente trabajaban en la producción del show, sino que trabajaban en el propio rodaje. Esto era muy común en televisión, ¿verdad? Donde estaban rodando los actores y había un equipo de guionistas en el rodaje por si algo no funcionaba. Se reescribían líneas de diálogo constantemente en el momento. El actor no encontraba la forma de decir la línea, no funcionaba, no había química. Se reescribía en el momento. Entonces teníamos a un guionista trabajando 40 semanas por año, pero además trabajando durante la producción y el rodaje del show. Lo que también hacía que hubiese un trabajo, una línea de trabajo mucho más cerrada o mucho más estrecha entre actores y guionistas, ya que estaban todo el día juntos en el set, intercambiando líneas, cambiando textos, etc. Claro, esta forma de trabajo, si nos ponemos desde el otro lado, desde el punto de vista de la productora, es una inversión muy alta, porque claro, tienes que tener a los guionistas durante más semanas, donde obviamente le estás pagando. Y claro, los estudios y cadenas dicen, bueno, si nos podemos quitar esto del medio, si podemos hacer que los guionistas escriban el guión y hasta luego, te pagamos por tu trabajo y ya no queremos saber nada más de ti, nos ahorramos tener que seguir pagándoles durante la producción y nos ahorramos tener que seguir pagándoles mientras están en los rodajes. Los guionistas naturalmente creen que necesitan trabajar de esta forma con las plataformas de streaming. Creen que contratarles para escribir un guión, pagarles y deshacerse de ellos no es como ellos quieren trabajar. Ellos quieren trabajar durante toda la producción del show. De tal forma, en lugar de trabajar 20 semanas para escribir un show, trabajarían otra vez 40 semanas o las que fueran, mientras primero lo escriben o escriben varios episodios durante, por ejemplo, 10 semanas y luego 30 semanas después, que es lo que se tarda en rodar el show o las que fueran, ellos siguen trabajando con el resto del equipo de producción en escribir el resto del show y en apoyar los rodajes con todo lo que puedan aportar para cambiar lo que haya que cambiar en el momento. Bien, esto ya es... no lo sé. Aquí esto tiene que valorarlo quien tenga que valorarlo, obviamente. Lo que dicen las plataformas de streaming es que ellos consideran que esta no es una forma eficiente de trabajar, que lo que ellos consideran que es lo más oportuno es que
todo esté escrito antes de empezar a rodar. De esa forma se puede planificar mucho mejor, se pueden escoger las localizaciones mucho mejor, se puede alquilar y contratar al equipo de forma mucho más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que, por un lado, yo estoy de acuerdo. Cuando tienes más información sobre lo que vas a hacer, más fácil es planificar eso que vas a hacer. Los guionistas opinan que esa no es la forma correcta de trabajo y obviamente pues habrá que respetar su opinión al respecto, que para ello son ellos los que escriben los guiones. Como digo, ahora mismo, tal y como está implantado el sistema, los guionistas, una vez terminado su trabajo, ya no son necesarios, al menos, repito, de cara a los estudios y a las plataformas, y no se mantienen en plantilla durante la producción del show. ¿Okay? Con lo cual trabajan menos semanas y consecuentemente cobran menos, aunque sus cachés sigan siendo los mismos. Otra cosa de la que se quejan los guionistas es que esta forma de trabajo tampoco ayuda a que evolucionen, a subir en la escalera de lo que llamamos el Writer's Room, que no les ayuda a escalar, no les ayuda a subir, con lo cual se van a quedar siempre, digamos, como guionistas planos, por así decirlo, entre comillas, ¿vale? Que se me entienda, y nunca van a llegar a ser, por ejemplo, showrunners, ¿no? El showrunner, sabéis que es la persona más importante en una producción de televisión o de streaming, ¿no? Es quien lleva el show, quien tiene el tema voz cantante. No los directores que van y vienen por episodio, sino el showrunner es la figura más importante. He hablado rápidamente del Writer's Room, ¿verdad? He dicho la evolución de los guionistas en el Writer's Room, así que a lo mejor conviene explicar un poquito qué es el Writer's Room. El Writer's Room es básicamente pues, la habitación física, aunque, bueno, podemos hablar de ello también como idea o concepto, ¿no? Pero bueno, la habitación física, el Writer's Room, la habitación de los escritores, que es donde están todos los guionistas que trabajan en un show. Puede ser de forma física o no, pero básicamente tenemos diferentes niveles de escritores o de guionistas. No, tenemos guionistas pues como cualquier trabajo, ¿no? De diferentes autoridades, de diferente poder, diferente experiencia, etcétera, ¿no? Abajo del todo tenemos al staff writer, ¿vale? No me sé estos nombres en inglés, en castellano, o sea que los vamos a decir en inglés. Tenemos el staff writer, el guionista plano, por así decirlo. Después tenemos el story editor. Después tenemos el executive story editor. Después tendríamos al co-producer. Después al producer. Después al supervising producer. Después al co-executive producer. Después al executive producer y finalmente al showrunner. Entonces, como veis, aquí hay como 8 o 9 categorías diferentes donde podemos encontrar guionistas de diferente experiencia. Obviamente, pues cada uno tiene un caché diferente, cobra más, cobra menos, tiene otros beneficios que otros no tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que dicen los guionistas es que al no estar presentes en la producción y en el rodaje de los shows, el ascender en esta escalera de profesionales de la escritura es mucho más difícil, ¿no? Porque no están en contacto con la producción, con lo cual un guionista que acabe siendo showrunner es prácticamente imposible si no tiene experiencia en producción, si simplemente entre comillas, está escribiendo. Ok, vale, entonces pues nada, ya hemos más o menos comentado que a fin de cuentas el mayor problema que están teniendo los guionistas es que trabajan menos semanas, consecuentemente ingresan menos dinero y tienen que forzarse a buscar más de un trabajo por año, lo cual no les parece adecuado para un oficio creativo. Repito, algo en el que los artistas de efectos visuales nos vemos identificados. Ok. Como tampoco trabajan en producción, porque cuando se trabaja en producción uno cobra más. Uno cobra más trabajando en producción que en preproducción o en postproducción. ¿Por qué? Porque la producción es lo más importante de cualquier show, ¿verdad? Es donde el dinero se quema constantemente en set. ¿Qué ocurre? Que si los guionistas no trabajan en producción, su caché también baja. Es decir, lo que cobran
por semana baja, porque no tienen caché de producción, sino tienen caché de preproducción. He leído que el caché de preproducción mínimo que es exigido para pagarle a los guionistas en función de lo acordado con los sindicatos son $11.550 por semana. ¿Ok? Entonces, si una productora de cine, de televisión, de streaming quiere contratar a un guionista en preproducción, como mínimo tiene que pagarle $11.554 por semana. ¿Ok? Bien. Vale. Vamos a apartar un poco de encima de la mesa este primer problema, que es trabajar menos y bajar tu caché ya que no trabajas en producción. ¿Cuál es otro problema? Y es, ¿qué haces mientras no tienes trabajo? Porque, desafortunadamente, es imposible tener trabajo siempre, de forma constante, si estás en un show. Porque hay retrasos, porque hay cancelaciones, porque a lo mejor terminas otro, pero hasta que empieza el siguiente pasan 3 meses. Este es un problema que siempre ha tenido la industria. Siempre ha tenido la industria. ¿Qué ocurre? Bueno, está un actor, a un gran actor, no necesariamente a una estrella de cine, ¿no? Pero a un actor con renombre, no le afecta. Porque, bueno, vamos a ponerse en el caso extremo de una estrella. Alguien que cobra entre 25 y 50 millones de dólares por película. Obviamente, si tienes que estar 6 meses sin trabajar, no te afecta financieramente. Otros grandes profesionales del cine, como directores de fotografía, como editores, como músicos, tampoco les afecta demasiado porque tienen buenos salarios. ¿Qué ocurre si eres un guionista que está cobrando $11.554 por semana, trabajas 8 semanas y después te tiras 6 meses o 3 meses o 4 meses sin poder trabajar porque no hay otra producción en la que puedas entrar? Bueno, tradicionalmente, no desde que existen los streamers, las plataformas de streaming, sino de antes también, existían lo que se llaman los residuals. ¿Qué son los residuals? Los residuals es básicamente un pago pasivo que reciben algunos profesionales del cine, incluidos los guionistas, cada vez que se emite en televisión un episodio de una serie en la que habían trabajado. Es decir, si tú eres un guionista de la serie Friends, con la que seguramente todos estamos familiarizados, cada vez que se emite en un canal de televisión, la productora que creó Friends cobra un dinero, cobra unos royalties. Y los guionistas, entre otros profesionales del cine o de la televisión, también cobran parte de esos royalties. ¿Ok? Entonces, si tú estás 4 semanas sin trabajar y has trabajado en tu vida en 10 series, pues dices, bueno, aunque no esté trabajando, tengo este ingreso pasivo de todas las series en las que he trabajado en mi vida que se siguen poniendo en muchos canales de televisión, en muchos países del mundo y en muchos, en plataformas de diferente tipo, ¿no? Y anteriormente ocurría también con DVDs, con VHS, etcétera, etcétera. Esto en streaming, los residuals, siguen existiendo, pero se calculan de forma completamente diferente. Creo que es teniendo en cuenta un porcentaje de cuánto ha costado vender ese show por parte del estudio a la plataforma de streamer, y hay otros factores, y también qué cantidad de gente lo ve en la plataforma de streamer, etc. ¿Qué ocurre? Una de las cosas que piden los guionistas también es que, para empezar, estos datos, o sea, si Netflix o Amazon o Hulu o quien sea te dice, estamos poniendo Friends en nuestra plataforma, pero solo lo están viendo 1 millón de personas al año. Esos datos no son públicos y las plataformas tienen derecho reservado de mostrar esos datos. Con lo cual los guionistas dicen, oye, es que me está diciendo que esto lo está viendo 1.000 personas al año o 1 millón de personas al año, pero no me lo estás demostrando de ninguna forma. Con lo cual quiero que me lo muestres con datos y quiero verlos y quiero ver el origen de esos datos. Eso por un lado. Y por otro lado, como estos residuals se calculan de forma diferente en streaming y en broadband, en televisión tradicional, los beneficios que llegan de estos pagos pasivos, estos residuals a los
guionistas son infinitamente más bajos. Estábamos hablando, por lo que he leído, de que por 3 años de residuals, ¿vale? Y esta es una media, ¿ok? En 3 años de residuals, un guionista está recibiendo $500, ¿ok? $500 por 3 años de residuals, mientras que en televisión tradicional estaban cobrando alrededor de $25,000 por residuals en el mismo periodo de tiempo. O sea, pasamos de 25,000 a 500. Pues bueno, obviamente todos podemos entender y simpatizar con los guionistas de que han perdido mucho dinero en residuals, que es lo que les mantenía a flote. Es lo que les mantenía a flote en los periodos en los que no tenían trabajo, por las razones que fueran. ¿Ok? Bien. Esto como artistas de efectos visuales obviamente no podemos empatizar, o podemos empatizar, pero se ve que nos queda demasiado alejado. Los artistas de efectos visuales no cobramos residuals, los estudios de efectos visuales no cobran residuals, los estudios de efectos visuales no cobran porcentajes por las producciones en las que trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Los estudios de efectos visuales funcionan como las plataformas de streaming quieren que funcionen sus contratos con los guionistas. Te contratamos para hacer un trabajo, te pagamos y puerta. Ahí tienes la salida. Así es como trabajamos en efectos visuales. Así que bueno, qué bueno sería que los artistas de efectos visuales pudiésemos recibir algún tipo de residual. Obviamente, en una producción puedes tener a un equipo de 30 guionistas y vas a tener un equipo de 2.500 artistas de efectos visuales. Así que los porcentajes obviamente no van a ser los mismos, pero qué bien estaría que los artistas o los estudios de efectos visuales pudiésemos también tener residuos para épocas en las que no tenemos trabajo. Leí en Twitter, se hizo bastante viral dentro, no Twitter viral en global, pero sí fue un Twitter viral dentro de la industria, un Twitter de Alex O'Keefe, que podéis buscar en Twitter, que es un guionista de la serie de Hulu The Bear. No sé si lo habéis visto, The Bear, que es un cocinero que trabaja en un bar donde hacen, bueno, en un restaurante. Bueno, una serie muy recomendada, a mí me gustó mucho. El Twitter que se hizo viral es que a este guionista, bueno, no solo a él, sino al equipo de guionistas, les dieron un premio de The Writers Guild, ¿no? Que es el sindicato de escritores, ¿no? Como si a nosotros cuando nos nominan a premios de la Visual Effects Society, etc. Bueno, le dieron un premio que es como pues el premio al mejor guión, ¿no? Y cuando... Y tuiteó, creo que después de que le dieran el premio, donde comentó que estaba literalmente arruinado, de que había ido a recoger el premio arruinado, que es una de esas paradojas o contradicciones en las que estás teniendo mucho éxito o te reconocen el éxito a tu trabajo y al mismo tiempo estás arruinado por el sueño de realizar tu trabajo. Comentaba en ese tweet que escribió los guiones o la parte de los guiones que él escribiese para el show The Bear desde su apartamento en Brooklyn, ya que el estudio no quería pagarle para viajar desde su casa en Brooklyn a la oficina en Los Ángeles, al Writer's Room en Los Ángeles, y que él no podía permitírselo y que entonces tuvo que trabajar desde casa. O sea, fijaros qué ridiculez de que una productora no te quiera pagar un viaje para costearte el poder trabajar con el resto de tus compañeros. Incluso comentaba en esa serie de twitters que el último episodio de The Bear, que creo que fue por el que ganó el premio, ni siquiera lo escribía de su casa, que lo escribía en una biblioteca pública en Nueva York, ya que ni siquiera tenía calefacción en su casa. Y como lo estaba escribiendo en invierno, decía que está congelado en su casa y que no se podía permitir la calefacción. Creo que se le había roto o algo así y no se podía permitir arreglar la calefacción. O sea, fijaros en las contradicciones que nos
que nos encontramos a veces en esta industria. ¿Podemos relatar esto desde el mundo de los efectos visuales? ¿Podemos sentirnos identificados? Seguramente sí. ¿Cuántos artistas de efectos visuales conocemos que no llegan a fin de mes? Que están viviendo las ciudades más caras del mundo, están trabajando en las producciones más importantes, a lo mejor están haciendo algunos de los efectos o de los personajes o de los entornos más importantes. Algunos de esas tareas que están haciendo son las razones por las que la gente va al cine a ver esa película. Nadie va a ver Transformers por su profundidad en narrativa ni por la maravillosa historia. La gente va a ver Transformers porque son unos bichos de 20 metros pegándose contra otros bichos de 20 metros que los crea gente de efectos visuales. ¿Y cuánta de esa gente vive al mes? ¿Cuánta de esa gente vive de nómina en nómina? Pues esto es un poco lo mismo. Bueno, para ir terminando ya, ¿de qué se están dando cuenta los guionistas? Bueno, se están dando cuenta de que el estilo de vida que tenían hasta el momento, y ahí cada uno puede juzgar si esto les parece algo para preocuparse o no, pero bueno, que el estilo de vida que tenían hasta el momento ya no lo pueden seguir llevando. Ya no pueden permitirse vivir en las ciudades donde está la industria, porque son muy caras en cuanto a coste de vida. Ya no pueden comprarse una casa, ya no pueden costarse un seguro de salud y ya no pueden tener hijos porque económicamente no es viable en países como Estados Unidos, y que sobre todo no tienen ni seguridad ni estabilidad laboral. Y yo creo que esto es algo con lo que todos los que trabajamos en efectos visuales podemos vernos reflejados, porque esta es la situación de la mayoría de los profesionales de efectos visuales, sin hablar de altos cargos, sobre todo supervisores de efectos visuales y productores ejecutivos de efectos visuales de producción, porque los que están en facilities tampoco están mucho mejor. Bueno, comentaba también al principio, a ver si no se me olvida, el tema de la diversidad y todo eso. Y hemos visto que en los años recientes en Hollywood está mejorando mucho el tema de la diversidad. Estamos teniendo minorías que pueden contar sus historias. Directores, escritores, actores, etc. Pero los guionistas están diciendo que lo que no nos estamos dando cuenta es de que hay otro problema de diversidad. Y es que con este rumbo que estamos llevando va a haber un momento donde habremos pasado ese déficit, ese problema de inclusión racial, sexual, religión, etcétera, y nos vamos a encontrar con un tipo de diversidad diferente, que es que al final los únicos que van a poder hacer películas y poder hacer shows de televisión son aquellos que puedan permitírselo económicamente. Y los curritos, por así decirlo, del mundo del cine no van a poder, porque ni siquiera van a poder vivir en los sitios donde se realizan este tipo de trabajos. Ok, bueno, como nota final, también se ha hablado algo sobre inteligencia artificial, etcétera. Bueno, ese es el problema más abajo de todo. No es, lo mencionan también, pero en fin, no es ni por asombro lo más importante de lo que hablan. Pero sí que comentan tanto escritores como guionistas como actores, el problema de la inteligencia artificial. Viene más el problema sobre todo por la parte de los actores, porque se están implantando cláusulas donde les obligan a firmar contratos donde les dicen, bueno, tú, fulanito de tal, te voy a contratar para la siguiente película de Marvel, pero que sepas que me firmas aquí un contrato de por vida de que voy a poder utilizar tu imagen en el futuro en el caso de que queramos hacer cualquier tipo de inteligencia artificial, deepfake o lo que fuera, utilizando tu imagen. Bueno, esto es lo típico de vender el alma al diablo. Te pagarán por ello y tú sabrás si quieres aceptarlo o no. Y en el tema de los guionistas, pues bueno, también comentan un poco, ¿no?, de que la inteligencia artificial puede ser una tecnología que amenace su trabajo, pero tampoco he visto demasiado sobre ello. Los principales problemas que quieren intentar erradicar son los que hemos comentado en los anteriores puntos. Ok, y ya, para terminar, ya no os aburro más, espero que... No sé si alguien habrá tenido las narices suficientes de escuchar esto hasta el final. Simplemente quiero comentar qué posibles consecuencias puede tener esta huelga para los profesionales de los efectos visuales. Y yo creo que
Si atendemos a otras huelgas anteriores que ha habido o a una situación similar a la que ha habido, que es la pandemia, yo creo que lo que va a ocurrir es que en las próximas semanas y pocos meses, bueno, todo depende, por supuesto, de cuánto dure esta huelga. La última huelga decimos que duró 100 días. Bueno, si esta huelga dura lo mismo o más, lo que va a ocurrir es que mucha gente en el mundo de los efectos visuales va a perder su empleo, van a ser despedidos o no se les va a renovar su contrato en cuando terminen el contrato actual que tengan. Habrá estudios de efectos visuales, sobre todo los que ya estén con problemas económicos, que tendrán que cerrar. Habrá estudios que intenten sobrevivir aceptando trabajos que no involucren rodajes y que ya hayan sido escritos. Esto ya pasó también durante la pandemia, donde vimos a estudios de efectos visuales haciendo proyectos full CG, cinemáticas de videojuego, proyectos de animación, etc. Aunque económicamente no sean tan jugosos como es el cine y la televisión, las cinemáticas de videojuego pueden servirte para mantener al menos a gente empleada, tener menos ganancias, pero al menos no tener que cerrar las persianas de tu empresa. Y eso creo que es lo que va a ocurrir, ¿no? Va a haber muchos despidos, lamentablemente. Espero equivocarme. Cuando la huelga pase y todas las producciones echen a andar, va a ocurrir lo mismo que ocurrió en la pandemia, que es muchísimo trabajo para los estudios de efectos visuales, muchas oportunidades, veremos estudios que abren, veremos gente que no encontraba trabajo que lo va a encontrar, veremos cómo se rescatan a mucha de la gente que se haya ido, veremos cómo puestos de responsabilidad se le van a dar a gente que no está tan preparada, porque no va a haber profesionales preparados, porque va a haber un aluvión de trabajo gigante. Y bueno, va a ser un poquito lo que pasó durante la pandemia del COVID, pero si la huelga dura mucho, pues será multiplicado por 2, por 5 o por 10. Os dejo una reflexión. Imaginaos qué ocurriera si cuando la huelga de guionistas y de actores cese, cuando la actividad en el mundo del cine se retome y supongamos en la hipotética situación de que de repente hay un aluvión de trabajo de efectos visuales. Imaginaos que los estudios de efectos visuales dijeran: quietos ahí, ahora hablamos nosotros, ahora vamos a imponer estas condiciones, vamos a crear un sindicato, vamos a decir cuáles son las condiciones laborales con las que queremos trabajar, queremos que un 10% del beneficio del box office venga a los estudios de efectos visuales, queremos tener ciertos residuals y queremos que esto sea así, así y asá. Bueno, si eso es así y hay una huelga hipotética del mundo de los efectos visuales, ahí sí que se pararía el cine de verdad, porque repito, sin efectos visuales no hay ninguna película que salga adelante, ninguna, sin excepción. Estamos hablando, por supuesto, de cine comercial. Estamos hablando de cine artístico francés que realizan 2 personas con 15.000 euros. Estamos hablando de cine comercial. No habría ninguna película, ninguna, sin excepción. Eso obviamente no va a pasar. Pero si eso pasara, ¿creéis que los guionistas y creéis que los sindicatos de actores, de guionistas, de camera operators, de editores, dirían: vale, paramos nosotros para ponerlos al lado de los estudios de efectos visuales que han sido maltratados durante todos los años? Ahí os dejo la reflexión. Hasta luego.